Damos a todos una cordial bienvenida a nuestra reunión de entre semana Vida y Ministerio Cristianos. Seguro que disfrutaremos muchísimo del programa espiritual preparado para hoy. Como de costumbre, para comenzar nuestra reunión, cantaremos una canción de alabanza a Jehová y después nos dirigiremos a Él en oración. La canción es la número 44. Está basada en el Salmo 4.1 y se titula Una súplica ferviente. Canción número 44. Esta semana comenzamos a analizar un nuevo libro de la Biblia, el primer libro de Samuel. Es un libro emocionante porque está relacionado con cambios profundos en la organización de Jehová. Cambios relacionados con el desarrollo de su propósito hasta la llegada del Mesías prometido y el establecimiento del reino de Dios en los cielos en 1914. Seguro que disfrutaremos de su análisis durante las próximas semanas. De los primeros 2 capítulos que están asignados para esta semana, aprenderemos mucho del ejemplo de Ana, la madre de Samuel, sobre cómo enfrentar problemas e injusticias. Ella supo cuándo, cómo y con quién hablar de lo que le pasaba. De hecho, en nuestra vida cristiana, incluso los adolescentes pueden aprender mucho de su ejemplo a la hora de tener que hablar con sus padres. No nos olvidamos de la parte práctica relacionada con nuestro ministerio y en la sección Seamos mejores maestros, veremos de nuevo cómo dirigir a las personas interesadas al folleto Disfrute de la vida. Todos los hermanos y hermanas que participarán están deseosos de compartir con nosotros su preparación. Por eso empezamos ya con Tesoros de la Biblia. El hermano Moisés Divaga analiza el tema Desahóguese con Jehová. Por favor, hermano Divaga. Pues empezamos la lectura del primer libro de Samuel. ¿Qué aprendemos de la lectura de este libro? ¿Qué detalles y lecciones podemos extraer? Para familiarizarnos, veamos el siguiente vídeo, información sobre el primer libro de Samuel. Información sobre el primer libro de Samuel. Originalmente, los 2 libros de Samuel eran un solo rollo. Se cree que sus escritores fueron los profetas Samuel, Gad y Natán, y que Samuel escribió los primeros 24 capítulos.
Primero de Samuel abarca un periodo de más de 100 años, más o menos desde el 1180 al 1078 antes de nuestra era, cuando al parecer se completó el libro. Habla sobre todo de 4 líderes de Israel: el sumo sacerdote Elí, el profeta Samuel, el rey Saúl y David. En el capítulo 1, una mujer estéril llamada Ana le ruega a Jehová que le dé un hijo y le promete que se lo entregará para que le sirva toda la vida. Dios le responde su oración. Ana tiene un niño, Samuel, y cuando deja de darle el pecho, lo lleva a Silo y lo deja al cuidado del sumo sacerdote Elí. En el capítulo 3, Jehová le pide al joven Samuel que le dé un mensaje a Elí. Como no ha corregido las malas acciones de sus hijos, toda su familia será castigada. En el capítulo 4, los filisteos se llevan del campamento del ejército de Israel el arca del pacto y matan a los 2 hijos de Elí, Ofní y Fineás. Cuando Elí, de 98 años, se entera de la noticia, se cae de espaldas y muere. En los capítulos 5 a 7, Jehová castiga con dureza a los filisteos, y ellos llevan de regreso el arca del pacto a Israel. En el siguiente capítulo, los israelitas demuestran que les falta fe y piden un rey. En el capítulo 9, Jehová le dice a Samuel que unja a Saúl, quien es de la tribu de Benjamín, para que sea líder de Israel. El capítulo 11 cuenta que Saúl empieza bien, pero poco tiempo después se vuelve desobediente. En el capítulo 13 ofrece un sacrificio quemado, aunque no le corresponde hacerlo. En el capítulo 15 derrota a los amalequitas, pero desobedece a Dios y les perdona la vida al rey Agag y a las mejores ovejas y vacas. Samuel le dice que obedecer es mejor que ofrecer un sacrificio, y que Jehová lo rechaza como rey. En el capítulo 16, Samuel unge a David, un hijo de Jesé, para que sea el siguiente rey. En el siguiente capítulo, David mata al gigante Goliat, un poderoso guerrero filisteo, con solo una honda y una piedra. En el capítulo 18, David y el hijo de Saúl, Jonatán, se hacen amigos, y su amistad dura para toda la vida. Al ver la valentía de David, Saúl lo pone al mando de los hombres de guerra. David tiene tanto éxito en sus campañas militares que recibe más elogios que Saúl, quien se muere de envidia y quiere matar a David. En el capítulo 19, David tiene que escapar y sigue huyendo por su vida hasta la muerte de Saúl. ¿Lo sabía? Primero de Samuel contiene lecciones valiosas sobre la fe y la obediencia. Elí y Saúl desobedecieron a Jehová y tuvieron un final trágico. En cambio, Samuel y David fueron leales a Dios desde que eran jóvenes, y por eso Jehová los bendijo a lo largo de sus vidas. En los capítulos 24 y 26, David tiene la oportunidad de matar a Saúl, pero se niega a hacerle daño al ungido de Jehová. En el capítulo 25, Samuel muere y todo Israel llora su muerte. En el desierto de Parán, David envía a 10 de sus hombres a pedirle provisiones a Nabal, un hombre rico que tiene muchas ovejas. Como Nabal responde con desprecio y se niega a ayudar, David hace planes para vengarse. Pero Abigail, la esposa de Nabal, va rápidamente a llevarle provisiones a David y evita una tragedia. El libro termina en el capítulo 31 con la muerte de Saúl y 3 de sus hijos. Los entierran debajo de un árbol, un tamarisco que había en Jabes Galad. Cuando lea el primer libro de Samuel, note cómo Elí y Saúl se buscaron problemas y acabaron mal. Vea por qué Jehová amaba a Samuel y a David, y lea cómo Dios le edificó una casa duradera a David. Con el tiempo, eso condujo al Mesías, el Rey del reino de Dios. Tristeza, dolor, amargura, angustia. Posiblemente estos fueron algunos de los sentimientos por los que pasó Ana. Recordemos que Ana sufrió burlas por parte de Peniná por no poder tener hijos. Probablemente Ana se sentía mal
consigo misma por toda esta situación. Todo esto causó en ella un profundo dolor. Ahora bien, ¿cómo pudo contrarrestar ese dolor, esos sentimientos que tenía? ¿Qué os parece si leemos la respuesta en la propia Biblia? Busquemos, por favor, en el primer libro de Samuel, en capítulo 1, versículos 10 y 12. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 10 y 12. Allí nos dice: Ana, profundamente angustiada, se puso a orarle a Jehová y no podía dejar de llorar. Versículo 12. Ella estuvo allí orándole a Jehová un buen rato, mientras Elí observaba cómo movía los labios. ¿Qué os parece si destacamos algunas expresiones que encontramos en estos dos versículos que hemos leído? Versículo 10, Ana, estando profundamente angustiada, ¿qué fue lo que hizo? Dice el versículo 10 que se puso a orarle a Jehová. Y en el versículo 12 dice que Ana estuvo allí orándole a Jehová un buen rato. Así que Ana, en una situación de angustia, acude a Jehová. Allí le hace una oración larga, llena de sentimientos y franqueza. Qué bonito ejemplo de cómo orar, sobre todo en situaciones complicadas, en situaciones que nos inquieten. Así que la pregunta que surge es, ¿cómo son nuestras oraciones? El ejemplo de Ana nos enseña cómo quiere Jehová que le oremos. Cuando pasemos por situaciones que nos preocupen, situaciones que nos inquieten, Jehová nos invita a que le oremos con franqueza. Tomémonos el tiempo necesario, abrámosle nuestro corazón y, al igual que Ana, desahoguémonos con él. La situación por la que pasaba Ana escapaba totalmente de su control. Aún así, ¿qué fue lo que hizo? Notad lo que dice el relato en la parte B del versículo 18, en este mismo capítulo 1. Leamos, por favor, en el versículo 18, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 18, y la parte B. Allí nos dice: entonces se fue y comió, y la tristeza desapareció de su cara. Así que Ana dejó sus inquietudes en manos de Jehová. ¿Y cuál fue el efecto? Como dice el relato, la tristeza desapareció de su cara. Así que la mochila con la que cargaba Ana de preocupaciones, tristeza, dolor y angustia, la arrojó sobre Jehová. Y eso le hizo tener paz interior y alivio. Así que, al igual que Ana, cuando le contamos a Jehová nuestros problemas, podemos hablarle con total sinceridad. Incluso hacerle peticiones concretas. Es posible que, al igual que Ana, la situación escape de nuestro control. Aún así, en esos casos, arrojemos nuestra mochila de preocupaciones sobre Jehová. Quizás el problema no se solucione al instante, pero, al igual que Ana, sentiremos paz interior y alivio. Así que si le abrimos nuestro corazón a Jehová, sea cual sea la situación por la que estemos pasando, podemos estar seguros de que Él nos ayudará y nos dará fuerzas. ¿Qué os parece si hacemos un breve repaso de las ideas principales que hemos desarrollado? La primera idea la vemos en la imagen. Como vemos en la imagen, Ana, en situación de angustia, acude a Jehová. Le hace una oración larga, llena de sentimientos y franqueza. Sin duda que nos pone un magnífico ejemplo, un magnífico modelo de cómo orar cuando tengamos inquietudes. Abramos nuestro corazón a Jehová y desahoguémonos con él. La segunda idea: cuando la situación escape de nuestro control, dejemos nuestros problemas en manos de Jehová. Así que si así lo hacemos, al igual que Ana, Jehová será un refugio para nosotros en tiempos de angustia. Excelente presentación, Moisés. Muchísimas gracias por destacar el ejemplo de Ana y lo importante de abrir nuestro corazón a Jehová cuando más lo necesitamos. A continuación, el hermano David Boluda presentará Busquemos perlas escondidas de los capítulos 1 y 2 de Primero de Samuel. Por favor, hermano Boluda. Pues la primera pregunta está basada en las palabras que encontramos en el capítulo 2, versículo 10 de este primer libro de Samuel. Así que vamos a leer este versículo. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 10. Es un extracto de la oración que Ana hizo a Jehová y ahí leemos: Jehová hará pedazos a los que luchan contra él y tronará contra ellos desde el cielo.
Hasta en el último rincón de la tierra Jehová juzgará. Le dará poder a su rey, le dará fuerzas a su ungido. Pues la pregunta es la siguiente. ¿Por qué le pidió Ana a Jehová que le diera poder a su rey si no había ningún rey en Israel? Y estáis invitados a comentar, hermanos y hermanas. Hermana Delgado, por favor. Ana estudiaba la palabra de Dios, así que ella sabía que aunque Israel no tenía un rey en aquel momento, Jehová predijo un rey para ellos. Por lo tanto, ella estaba orando respecto a un rey futuro. Muy bien, Noemí. Muchas gracias por esta clara respuesta. Pues ha quedado bien contestada la pregunta. Podemos plantear la segunda pregunta y abrir la oportunidad para vuestras meditaciones y reflexiones. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Ramos. En el capítulo 1, versículo 6, cuenta que Penina siempre se burlaba de Ana para hacerla sentir mal. Pues Penina debería haber consolado a Ana y no alegrarse por la aflicción que estaba pasando. Así lo hizo Elcaná al compartir su amor con ella. Asimismo, nunca os regocijemos, sino buscar siempre a consolar a nuestros hermanos cuando están pasando por dificultades, aunque sean por malas decisiones de su parte. Muy bien, excelente aplicación, hermana Ramos. Muchas gracias. Hermano Oviedo, Isaac. En el capítulo 1, versículo 17, encontramos uno de los beneficios que obtuvo Ana por acudir a Silo a adorar a Jehová. Ahí dice, tras explicarle su problema al sumo sacerdote Elí, él le dijo, vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Así esto nos enseña que a pesar de los problemas que podamos estar sufriendo, debemos esforzarnos por reunirnos con nuestros hermanos en las reuniones, ya que allí podemos encontrar el consuelo necesario y sobre todo de parte de los ancianos. Así es, un detalle interesante. Gracias a ti también, hermano Oviedo. Hermana Rodríguez, Marta. En el 2.1 vemos que lo primero que hace Ana al dejar a Samuel es orar a Jehová para darle gracias y dice que su corazón está alegre gracias a Jehová. Esto nos podría chocar un poco, ¿no? Porque podemos imaginar lo mucho que le costó a Ana dejar a su pequeño sabiendo que no le va a poder abrazar en mucho tiempo, ¿no? Pero el sentimiento de satisfacción que le quedó después de, por haberle dado algo muy valioso a Jehová, pues seguro que no se pudo comparar con nada. Esto nos anima a hacer por Jehová cosas que quizás nos cuesten o incluso nos duela, pero sabemos que, como dice Salmo 126.6, el que sale aunque sea con lágrimas, sin falta regresará con gritos de alegría. Muy bien, muy animador. Muchas gracias, hermana Rodríguez. Hermano Jacob Sánchez. En el 2.15 vemos claramente cómo después de Jehová dar sentencia a la familia de Elí, habla de que elegiría para él un sacerdote que sea fiel. Así que nos deja claro que Jehová valora por encima de todo la lealtad a él y que podemos estar seguros que si nos esforzamos por hacer las cosas a su manera, por cumplir los deseos de su corazón, podremos tener el privilegio de servirle para siempre. Así será. Gracias, hermano Sánchez. Hermana Fiol, Ruth. Sí, en el capítulo 2 y el versículo 29, Jehová le pregunta a Elí, ¿por qué sigues honrando a tus hijos más que a mí? Entonces, aunque Elí tenía muchas responsabilidades, pero dejó que su corazón lo traicionara y antepuso el amor que les tenía a sus hijos al amor que sentía por Jehová. Y no queremos que nos pase lo mismo a nosotros, por eso tenemos que rogarle a Jehová que nos dé un corazón obediente y también pedirle que nos ayude a ser valientes para siempre ponerlo en primer lugar, ¿no? Porque nuestra vida pues pudiera depender de eso. Muy bien. Excelente comentario también, hermana Fiol. Muchas gracias. Hermano Comas, Joan. En el 2.21 se dice que, bueno, cuando Samuel ya estaba en el tabernáculo, que Samuel siguió creciendo con Jehová. Y es llamativo porque en el tabernáculo no había muy buen ambiente. Elí, el sumo sacerdote y sus hijos estaban actuando mal, pecando contra Jehová. Pero Samuel, aunque era jovencito, no pensó, si hasta ellos pecan contra Jehová, pues yo puedo hacer lo que quiera también. No pensó así, no entendió
que el hecho de que otros pequen no nos da permiso a nosotros a pecar contra Jehová, ¿no? Eso Samuel lo tuvo buen claro y nos dejó un buen ejemplo en el sistema tan corrupto en el que vivimos nosotros. Qué buen punto. Gracias, hermano Comas. Hermana Pérez, Aurora. Para Ana fue un privilegio que su hijo sirviera en el tabernáculo a Jehová, pero también fue un sacrificio, porque eso suponía tenerlo lejos y verlo muy poco. Y esto me ha hecho pensar en los padres que animan a sus hijos a ponerse metas como servir en Betel, en construcción, en un lugar de necesidad, aunque se sienten orgullosos cuando cumplen esas metas, pero a veces también supone el sacrificio de tenerlos lejos mucho tiempo. Y el ejemplo de Ana y Samuel creo que es muy animador para ellos, porque muestra cómo Jehová se encarga de cuidar tanto de los hijos como de los padres en sentido físico, espiritual y también emocional. Muy bien, muchas gracias. Muy animador para los padres, sin duda. Hermano Delgado, por favor. En 1.11 tenemos aquí un ejemplo de cómo ser precisos en las oraciones, que la oración de Ana es precisa. Por ejemplo, pide un hijo varón, promete dedicarlo a Jehová por toda su vida y como nazareo. Es un modelo para mí de cómo hacer mis peticiones a Dios. Qué buen detalle también. Muchas gracias, hermano Delgado. Hermana Álvarez, por favor, Arantxa. Ana no dejó que las malas acciones de Peniná y Elí, según se muestra en los versículos 6 y 14 del capítulo 1, estorbaran su adoración. No se quedó en casa aunque le esperase un viaje cargado de tensión hasta Silo. Veía más allá, deseaba estar en la casa de Jehová. Después Elí sacó conclusiones equivocadas y la hirió, pero ella no decidió irse. Así que Ana para mí es un buen ejemplo de aguantar a pesar de sufrir injusticias. Sin duda, así es. Muchas gracias, hermana Álvarez. Hermano Pintado, Abel. En el 2.6, en la oración que Ana hace, allí dice, Jehová quita y da la vida. Y es interesante que hasta ese momento, hasta el momento en el que Ana hace la oración, parece ser que no hay registro en la Biblia de ninguna resurrección, pero no obstante ella era una persona que creía en que Jehová tenía ese poder. ¿Y por qué? Porque muy probablemente ella había estudiado, ¿no?, las escrituras que tenía hasta ese momento, había meditado en el ejemplo quizá de otros siervos de la antigüedad. Y a mí me gustó mucho este punto, ya que ella no permitió que sus circunstancias, su sufrimiento personal, le estorbara de su tiempo para su estudio personal y profundizar su amor por Jehová, ¿no? Por eso aprendemos, ¿no?, que a pesar de que estemos pasando por circunstancias difíciles, cuán importante es que sigamos teniendo nuestro tiempo para el estudio personal. Muy bien, qué buen detalle. Muchas gracias, hermano Pintado. Hermano Pérez, Eliú. En el 2.30 Jehová le dice a Elí, honraré a los que me honran. Y me ha parecido que recordar eso nos puede motivar y animar en la predicación, ¿no? Porque es un mensaje el que damos que a veces no tiene, no goza de la popularidad, no tiene mucha aceptación, pero recordar que Jehová se pone contento cuando seguimos predicando y que desea premiarnos y que eso nos garantiza su aprobación, nos motiva a seguir haciéndolo con entusiasmo. Así es, muchas gracias. Hermana Sánchez, Sonia. En 1 Samuel 1.15 vemos cómo Elí tacha a Ana de borracha cuando ésta está orando. Ana, en vez de contestarle mal, con mucho respeto, le dice que no lo está y le da explicaciones. Esto nos enseña que a veces puede que haya alguien que nos diga algo mal, pero tenemos que imitar la paciencia de Ana. Así es. Pues queridos hermanos y hermanas, apreciamos mucho vuestros comentarios, vuestra preparación, verdaderas perlas hemos escuchado de estos 2 capítulos del primer libro de Samuel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David, y a todos ustedes por sus excelentes comentarios, breves y aplicativos. Dentro de la sección Tesoros de la Biblia tenemos la lectura asignada para esta semana del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 18. Está a cargo del hermano Edgar Teruel. Cuando quieras, Edgar. Había un efraimita de Ramataim Zofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf. Y tenía 2 esposas. Una se llamaba Ana y la otra Peniná. Peniná tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Todos los años este hombre subía desde su ciudad hasta Silo para adorar a Jehová de los ejércitos y ofrecerle sacrificios.
Allí es donde Ofní y Fineás, los dos hijos de Elí, le servían de sacerdotes a Jehová. Cierto día, Elcaná ofreció un sacrificio y le dio porciones del sacrificio a su esposa Peniná y a todos los hijos e hijas de ella. Pero a Ana le dio una porción especial, porque ella era la que él amaba. Sin embargo, Jehová no le había dado hijos a ella. Y a la otra esposa, su rival, siempre se burlaba de ella para hacerla sentir mal porque Jehová no le había dado hijos. Así es como la trataba año tras año. Cada vez que Ana subía a la casa de Jehová, era tanto lo que su rival se burlaba de ella que Ana acababa llorando y no comía nada. Pero su esposo, Elcaná, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás tan triste? Me tienes a mí. ¿Acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Después de que terminaron de comer y beber en Silo, Ana se levantó y se fue. En ese momento, el sacerdote Elí estaba sentado en el asiento junto a la puerta del templo de Jehová. Ana, profundamente angustiada, se puso a orarle a Jehová y no podía dejar de llorar. Y le hizo este voto: Oh, Jehová de los ejércitos, mira lo mucho que estoy sufriendo. Si te acuerdas de esta sierva tuya, si no te olvidas de mí y me das un hijo varón, yo te lo entregaré, Jehová, para que te sirva toda la vida, y nunca se le cortará el pelo. Ella estuvo allí orándole a Jehová un buen rato mientras Elí observaba cómo movía los labios. Ana estaba hablando para sus adentros. Sus labios temblaban, pero no se oía su voz. Por eso Elí creyó que estaba borracha. Así que Elí le dijo: ¿Hasta cuándo seguirás borracha? Deja ya de beber vino. Ana le respondió: No, señor mío, no he bebido vino, ni ninguna otra bebida alcohólica. Es que estoy sufriendo mucho, y por eso le estoy abriendo mi corazón a Jehová. No me tomes por una mujer despreciable. Si he estado hablando así todo este tiempo, es porque siento una gran angustia y un profundo dolor. Entonces Elí le dijo: Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Y ella le contestó: Que esta sierva tuya tenga a tu favor. Entonces se fue y comió, y la tristeza desapareció de su cara. Muchas gracias, Edgar, por tu excelente lectura. Era una lectura muy completa: narración, diálogos, emoción, sentimientos, pero lo hiciste muy bien. De hecho, dabas atención a la lección número 12 del folleto Maestros: mostrar amabilidad y empatía. Y una de las ideas que se menciona en el folleto es que tenemos que, cuando nos preparemos, reflexionar en los problemas que las personas que nos van a escuchar afrontan e intentemos imaginar cómo se sienten. Y esto es lo mismo que tenemos que hacer cuando leemos la Biblia en público. Tenemos que hacer lo mismo con los personajes que aparecen en la lectura. Y se notó que tú habías reflexionado en cómo se sentía Ana, en los sentimientos que mostró cuando fue al tabernáculo de Jehová para hablar con él. Y qué importante que hagamos esto acompañado de una voz agradable y los gestos y las emociones apropiadas. Buen trabajo. Muchas gracias, Edgar. Pues pasamos a la siguiente sección de nuestra reunión: seamos mejores maestros. En primer lugar, veamos cómo las hermanas Aurora Pérez y Noemí Delgado llevan a cabo la primera conversación venciendo una objeción común. Prestemos atención. Hola Noemí, ¿cómo estás? Hola Aurora, qué sorpresa. Sí, hace muchísimo que no te llamo, pero que sepas que me acuerdo mucho de ti y de las conversaciones tan agradables que teníamos cuando estudiábamos juntas la Biblia. Sí, ha pasado mucho tiempo y creo que desde que dejé de estudiar, Dios se ha olvidado de mí porque no te imaginas lo de problemas que tengo. Vaya, cuánto lo siento. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? No, muchas gracias Aurora, pero son cosas del día a día. No te cuento para no darle vueltas. Bueno, pues como prefieras, pero sí me gustaría decirte algo. Tú sabes que cuando yo tengo problemas me gusta acudir a la Biblia por ayuda. Y concretamente hay unas palabras de Jesús que me confortan mucho. ¿Me dejas que te las lea? Claro, cómo no. Hace mucho que no leo la Biblia. Mira, pensándolo bien te las voy a pasar y así las lees tú misma. Están en Mateo 10, 29 al 31. Y al leerlas vas a ver que Dios no solo no se ha olvidado de ti, sino que se preocupa por lo que te pasa. Bien, dice: se venden 2 gorriones por una moneda de poco valor, ¿no es cierto? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que su padre lo sepa. Pero en el caso de ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones.
¿Has notado lo que dice que Jehová conoce de nosotras? El número de cabellos que tenemos. Así es. ¿Alguna vez se te ha ocurrido contar cuántos cabellos tienes? No, claro que no. No me parece algo importante. Pues precisamente por eso, Noemí, si Jehová se fija hasta en algo tan poco importante para ti como el número de cabellos que tienes, ¿no te parece lógico pensar que con más razón se va a fijar en las cosas que sí te importan, como los problemas que tienes? La verdad es que tendría sentido que sea así. Claro. Además, justo antes habla acerca de los gorriones y dice que ni uno de ellos cae a tierra sin que Jehová lo sepa. Y aquí Jesús no se refería solo a cuando un gorrión cae a tierra muerto o herido, sino también a cuando se posa en el suelo para buscar comida. Entonces, si Dios se preocupa hasta de las necesidades de un simple pajarillo, ¿no crees que se preocupará más por las necesidades y problemas de los seres humanos? Parece lo lógico. Sin embargo, a mí me llueven los problemas, no lo entiendo. Bueno, es normal, pero aún así puedes estar segura de que Jehová se preocupa por ti y puede ayudarte. Mira, sé que no contabas con esta llamada y no quiero quitarte más tiempo. ¿Qué te parece si te llamo en un par de días y vemos con la Biblia cómo puede ayudarte Jehová a sobrellevar tus problemas? Claro, claro, muchas gracias. Excelente, hermanas. Muchísimas gracias, Aurora y Noemí. La hermana Pérez tenía que hacer preguntas, como se menciona en la lección 3 del folleto Maestros. ¿Y se fijaron cuántas hizo? Al menos 8 en menos de 3 minutos. Así que eso permitió que fuera una conversación, no un discurso. Y ella utilizó diferentes tipos de preguntas, como se menciona en el folleto Maestros. Retóricas, para razonar, para destacar un punto importante. De hecho, son tan importantes las preguntas que el esclavo nos está ayudando a usarlas frecuentemente con el folleto Disfrute de la vida. Pero como se menciona en el folleto, al hacerlo tenemos que hacerlo siempre con tacto. Muchas gracias, Aurora, por haberlo hecho así. Veamos ahora cómo afrontar la revisita. Las hermanas Nieves Boluda y Ruth Fiol lo demuestran. Me alegro volver a saludarte, Ruth. La última vez que hablamos me comentaste que estabas preocupada por la salud de tu madre. ¿Qué tal va? ¿Se encuentra mejor? Pues sí, un poquito mejor. Le han cambiado el tratamiento y parece que está funcionando, así que contenta. Pues me alegro mucho escuchar eso, pues cuando un familiar está enfermo, pues todos los que estamos alrededor estamos muy preocupados. Así eso es una buena noticia. Si recuerdas, la última vez que hablamos, dijimos que hoy contestaríamos la pregunta ¿cómo nos ayuda Dios a sobrellevar nuestros problemas? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que siempre hay familiares y amigos, buenos amigos que tenemos a nuestro lado y nos ayudan. Pues sí, es cierto. Cuando tenemos algún problema, qué importante es tener cerca amigos o familiares que nos den lo que necesitamos. Pero Dios nos da una ayuda diferente. Mira, me gustaría leerte lo que dice Jeremías 29:11. Voy a leerlo. Dice, porque sé muy bien lo que tengo en mente para ustedes, afirma Jehová. Quiero que tengan paz, no calamidad. Quiero darles un futuro y una esperanza. ¿Has visto algo en este texto que crees que nos podría ayudar con nuestros problemas? Pues por lo que he escuchado, Dios quiere que tengamos paz y no calamidad, ¿no? Me imagino que desgracias, vamos. Pues sí, así es. Tienes mucha razón. Ese pensamiento es muy animador. Pero además, el texto también dice que Jehová quiere darnos un futuro y una esperanza. Y hoy, más que nunca, necesitamos tener esperanza y una vida mejor, ¿no crees? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues la Biblia puede dar esa guía a nuestra vida y así tener un futuro mejor. Pero tal vez te preguntes, ¿cómo? Mira, tengo aquí este folleto, Disfrute de la vida para siempre, y en su lección 1 encontraremos la respuesta a esa pregunta. Te lo voy a enviar ahora para que lo sigas conmigo. Muy bien. Ya lo tengo. Muy bien. Pues mira, me gustaría explicarte cómo sacarle el máximo provecho a este folleto, ya que no es un folleto convencional. Si vas a la página 2, pues ahí nos explica cómo cada lección contiene 3 partes principales. La primera parte, en la que vamos a encontrar preguntas numeradas y textos bíblicos que destacan las ideas principales. La segunda parte, en la que hay una sección llamada Profundicemos en el tema,
que explica lo que se analizará en esa parte de la lección. Y también habrá textos bíblicos para leer y vídeos muy interesantes. Y al final de esta sección pues está lo que algunos dicen, donde podrás expresar cómo responderías tú a lo que otras personas opinan. Y ya en la última parte, la tercera parte, pues tendremos un resumen y un repaso, y bajo la sección Propóngase esto, vas a encontrar sugerencias prácticas que te ayudarán a progresar. Y ya por último, descubra algo más. Para ampliar nuestro conocimiento, pues habrá otros artículos y vídeos recomendados. Así como puedes ver, este no va a ser un folleto nada aburrido. Todo lo contrario, cada lección está llena de riqueza y conocimiento. Pero para resumir lo que aprendimos hoy, quedamos con la idea principal del principio que hablamos. Dios quiere que tengamos paz, un futuro mejor y esperanza. Y ese es su propósito verdadero para los humanos. Ahora solo nos queda responder la pregunta, ¿cómo puede la Biblia guiarnos en la vida? Así, si te parece bien, pues en unos días te llamo y contestamos la pregunta basándonos en la lección 1 de este folleto. Pues sí, me encantará, Nieves, así que espero tu llamada. Muchas gracias, Nieves y Ruth, por su excelente asignación. Un buen ejemplo de cómo cultivar el interés de la persona para que se anime a iniciar el curso bíblico. De hecho, para ello es muy importante una buena conclusión, como se muestra en la lección número 20 del folleto Maestros. El objetivo de la conclusión tiene que ser motivar a los oyentes a aceptar lo que han aprendido y a ponerlo en práctica. Y eso es precisamente lo que hizo nuestra hermana. Contestar la pregunta pendiente, mostrar cómo disfrutar del curso y la última parte, hacer un repaso, ver qué se vio y animarla a comenzar un curso bíblico y contestar la pregunta que se ha dejado. Así, una conclusión sencilla y breve anima al oyente. Así que muchísimas gracias, Nieves, por mostrarnos cómo hacerlo. Finalmente, disfrutaremos del curso bíblico basado en el folleto Disfrute de la Vida, lección 3.5. Estará a cargo de nuestras hermanas Sonia Sánchez y Anita Ramos. Muy bien, pues hemos llegado al punto 5. Vamos a ver por qué estos acontecimientos que predijo la Biblia son importantes para ti. Así que después de haber leído el texto en Isaías 44, 27 al 45.2, la pregunta dice: ¿qué detalles anunció la Biblia sobre la conquista de Babilonia 200 años antes de que ocurriera? Así que, Anita, si te parece bien, vamos a ir paso a paso. En el versículo 27, ¿qué detalles da sobre la conquista de Babilonia? Que las aguas se evaporarían y se secarían. Muy bien. Jehová pone a un hombre para que conquiste la ciudad. ¿Quién es el encargado para cumplir esta profecía, según dice el versículo 28? Ciro es el encargado. Muy bien. ¿Y ahora Ciro y su ejército tienen que luchar para entrar? ¿O qué es lo que está diciendo el capítulo 45, versículo 1? No, que va. Dice que las puertas se quedarían abiertas, así que la conquista era muy fácil. Así es. Ahora vamos a ver el vídeo que resume muy bien la idea de destacar de esta profecía que estamos viendo, ¿vale? Interesante, ¿verdad, Anita? ¿Crees que era fácil predecir esto? No, tal como decía el vídeo, no es fácil que un humano pueda predecir algo con tantos detalles y más una conquista que parecía imposible. Así es. ¿Recuerdas qué imagen tan visual aparecía en el vídeo que nos hacía entender esto? Sí, creo que te refieres a una persona que mira la predicción del tiempo, pero esta predicción al final no es correcta. Así es. El humano, a pesar de tener tanta tecnología, tener tantos estudios, le cuesta predecir el tiempo. Así que algo como esta profecía y con tantos detalles, pues mucho menos, ¿no? Ahora te viene otro texto, está en Isaías 13, el 19 y 20, y si no te importa, Anita, ¿lo puedes leer tú? Sí. Y Babilonia, el más glorioso de los reinos, la hermosura y el orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, cuando Dios las destruyó. Nunca será poblada y por todas las generaciones estará deshabitada. Ningún árabe colocará allí su tienda y los pastores no llevarán ahí a sus rebaños a descansar. Muy bien, muchas gracias, Anita. ¿Cómo se cumple esta profecía? Pues dice que Babilonia, a pesar de haber sido una ciudad muy buena, se quedaría en nada
todo serían piedras. Así es. ¿Y eso se ha cumplido, Anita? Sí, hoy día es un lugar en ruinas. Así es, en ruinas. Entonces, ¿quién está detrás de esta profecía de la que habla Isaías y Jeremías? Pues el ser más poderoso, Jehová. Así es, Jehová. Pero ahora, volviendo a la imagen de la predicción del tiempo, ¿para qué miras tú el tiempo, Anita? Pues para beneficio de mí mismo, saber cómo tengo que abrigarme y qué cosas hacer. Entonces, ¿para qué crees que Jehová ha dejado escrito estas profecías? Para prepararnos. Así es. Jehová quiere que estemos preparados, que tú estés preparada para las profecías que quedan por cumplir. Así que no sé cómo te puede afectar esto a ti. Hombre, si esto se ha cumplido, ¿por qué no se va a cumplir lo que promete Jehová ahora, no? Así es, Anita. Muchas profecías, muchos detalles. Al detallarlo todo nos demuestra el amor que nos tiene. Y Anita, si tú confías en que eso se va a hacer realidad y que lo ha dejado escrito para nosotros, ¿ahora te callarías lo que has aprendido o dejarías pasar el tiempo a ver qué pasa? No, no me callaría ni dejaría pasar el tiempo. Hablaría con la gente y les daría pruebas. Muy bien. No sé cómo te beneficia estas profecías que hemos estudiado hoy. Pues me ha impresionado ver que Jehová cumplió sus profecías de manera tan exacta y me da confianza en que las otras cosas que dice se van a cumplir. Qué bien. Cómo me alegro que esto te dé confianza y que, bueno, pues al final te ayude a seguir estudiando y aprendiendo de Jehová. Vamos a seguir, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Sonia y Anita, por su muy buena presentación. Sonia, dabas atención a la lección 13 del folleto Maestros, resaltar el valor práctico. Y verdaderamente suponía un gran desafío hacerlo, porque la fuente de información era más bien informativa, ¿verdad? Pero lo hiciste muy bien, porque orientaste la conversación y las preguntas para destacar cómo el tema le beneficiaba personalmente y mostraste qué hacer con la información. Muy bien hecho, Sonia. Y un detalle muy interesante que siempre queremos tener presente, que nuestras hermanas también lo hicieron. Como se menciona en el recuadro, cuando hagamos esto nunca queremos hacer que nuestros oyentes se sientan culpables por lo que les decimos, sino que más bien confiar en que su corazón los impulsará a hacer lo correcto. Y esto lo hicieron nuestras hermanas muy bien. Muchísimas gracias, Sonia y Rita, por su muy buena participación. Qué buenas sugerencias hemos visto en la sección Seamos Mejores Maestros, ¿verdad? Para transmitir un mensaje positivo a las personas interesadas del territorio. Pues damos paso a la siguiente sección, a la última de nuestra reunión, Nuestra Vida Cristiana. Para ello cantaremos una canción a Jehová. La canción número 133, Sirvamos a Jehová en nuestra juventud, basado en Eclesiastés 12:1. Canción número 133. Si Ana supo con quién hablar del problema que tenía, cómo hacerlo y cuándo, ¿cómo pueden los jóvenes, especialmente los adolescentes, mejorar la comunicación con sus padres? Veamos cómo en la siguiente asignación titulada Jóvenes, hablen abiertamente con sus padres, que desarrollará el hermano Eric Ramos.
Imagínate que has volado desde una isla tropical al círculo ártico y que al salir del avión te recibe de golpe el frío polar. ¿Podrías adaptarte al nuevo clima? Sí, con la condición de que se ponga en práctica ciertos consejos, como llevar ropa de abrigo. Algo similar ocurre cuando los hijos entran en la adolescencia. De la noche a la mañana, el clima cambia por completo. El niño que, por ejemplo, que ayer no quería despegarse ni un momento, hoy prefiere estar con sus amigos. La niña que antes no veía la hora de contarte su día en la escuela, ahora apenas responde con monosílabos. ¿Qué ayudará a los jóvenes a pasar este periodo difícil manteniendo una buena relación con sus padres? El consejo de Jehová que encontramos en su palabra, la Biblia. Esta noche analizaremos un video que permitirá a los adultos comprender mejor a los adolescentes, pero este video también destaca los esfuerzos que dos jóvenes que vamos a encontrar, Esther y Partik, que han hecho para seguir teniendo una buena comunicación con sus padres. Y las preguntas que queremos responder después de ver el video son las siguientes. ¿Qué admiten Esther y Partik? ¿Qué puedes aprender tú de Jesús? ¿Cómo te han demostrado tus padres que te quieren? ¿Y qué principios bíblicos te ayudarán a hablar con tus padres? Ahora vamos a ver el video y después regresaremos a estas preguntas. Cuando era adolescente, sentía que no valía la pena hablar con mis papás, porque sus gustos eran muy diferentes a los míos. Así que pensaba, ¿para qué? Además, no quería que me vieran como una niña. Quería sentirme adulta y que me trataran de esa manera. Recuerdo que mi mamá venía a buscarme después de clase y siempre se interesaba en mí y me preguntaba, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué tal tus amigos? ¿Están bien? ¿Tienes mucha tarea? Pero yo sentía que se metía demasiado en mis cosas. Así que cuando mis papás trataban de hablar conmigo, yo simplemente me ponía a escuchar mi música, los ignoraba y seguía haciendo mis cosas. Mis padres se criaron en un ambiente muy diferente al mío. Crecieron en otro país y hablaban otro idioma. Eran otros tiempos. Cuando hablas con alguien que no domina muy bien tu idioma, a veces se te hace difícil explicarle cómo te sientes, y a mí me pasaba eso. No lograba que mis padres entendieran cómo me sentía. Así que siempre que intentaba hablar con ellos, terminaba muy frustrado. Y veía que no podía contarles mis sentimientos. La primera vez que fui a la escuela de precursores, aprendí mucho sobre Jehová. Por ejemplo, que es accesible, que es fácil hablar con él. Entonces pensé, ¿es fácil hablar conmigo? Soy igual en las reuniones y en la predicación que en mi casa. Y me di cuenta de que tenía que tratar mejor a mis papás. Era como vivir en dos mundos diferentes. Uno era la escuela con mis compañeros, donde sentía que si contaba algo me entendían. Y el otro en casa, donde me encerraba en mí mismo. Ya no intentaba hablar con ellos. Pensaba que no valía la pena. Trataba de arreglar los problemas a mi manera. Así que metía la pata muchas veces. Empecé a tener malas costumbres y todavía hoy lucho contra ellas. Creo que tendría que haberme esforzado por hablar más con ellos, por conversar y pedirles ayuda cuando lo necesitaba. Si hubiera contado con ellos, las cosas habrían ido mejor y ojalá lo hubiera hecho. Jesús, que era perfecto y que era muy sabio, no tomaba decisiones él solo, sino que siempre buscaba la guía de su Padre. Y eso me hizo pensar, bueno, si Jesús hacía eso, yo debería hacer lo mismo. Algo que me ayudó mucho fue lo que dice Colosenses 4:6. Me di cuenta de que tenía que hablarle a mi familia con más cariño. Yo siempre estaba a la defensiva con mis papás. Por eso, tenía que hacerles sentir que se podía conversar conmigo. Al principio fue un poco raro, porque no estaba acostumbrada. Y tampoco quería contarles nada que fuera demasiado personal. Así que pensé que podía preguntarles cosas a ellos. ¿Qué tal había estado su día? ¿Qué les había gustado de la reunión? Intenté preocuparme más por ellos en vez de centrarme en mí misma.
Eso nos ayudó a conversar más y a que se me hiciera más fácil contarles lo que sentía. Estaba tan convencido de que mis padres no me entendían que ni me esforzaba por entenderlos. Así que empecé a pensar en ellos y me di cuenta de que ser padre da mucho trabajo. Desde que nací y por muchos años, mis padres hicieron cosas por mí todos los días y nunca me exigían que les diera las gracias o que hiciera algo por ellos. Se sacrificaban por mí. Y pensé, si yo tuviera que trabajar tanto por alguien, ¿cómo me sentiría si esa persona no me diera las gracias? ¿O cómo me sentiría si esa persona por la que hago tantas cosas ni siquiera me considerara su amigo? Con el tiempo, cuando me fui haciendo mayor, la comunicación con mis papás fue mejorando. Me di cuenta de que escuchar su opinión, seguir sus consejos y siempre decirles lo que iba a hacer y a dónde iba a ir, demostraba que estaba madurando. Hay veces en las que el corazón toma el control de tu vida y te lleva a donde él quiere. Pero muchas veces se equivoca de camino y acabamos haciéndonos daño. Entonces pensamos, ojalá no hubiera hecho eso. Pero los padres han vivido situaciones parecidas y nos dicen, no dejes que tu corazón controle tu vida. Si pudiera viajar al pasado, a cuando era adolescente, me diría que mi papá y mi mamá son como entrenadores. Porque antes pensaba que lo único que hacían era criticarme y decirme lo que hacía mal. Pero en realidad solo están tratando de ayudarme y quieren que me vaya bien y que sea feliz. Ojalá lo hubiera entendido cuando era adolescente. Pero qué bueno que ahora lo tengo claro. Qué bonito video. Ahora lo analicemos con las siguientes preguntas. La primera, ¿qué admiten Esther y Partik? Hermana Fiol, por favor. Pues que ellos no tenían una buena relación con sus padres cuando eran adolescentes. Muy bien, gracias. Hermana Márquez, Luisa, por favor. Esther confiesa que no valía la pena porque tenían gustos diferentes. Incluso, además, dice que cuando hablaba con ellos no quería que la trataran como una niñita, sino como una adulta. Y cuando le hacían muchas preguntas, pues ella sentía que se metían demasiado en sus cosas. Muy bien, gracias, hermana Márquez. Hermano Comas, Juan. Y por su parte, Partik dice que sus padres se criaron en un ambiente muy distinto al suyo, hablaban otro idioma y él estaba frustrado porque veía que no podía contarle sus sentimientos. Entonces se encerró en sí mismo e intentaba solucionar los problemas a su manera, sin contar con sus padres. Excelente, gracias. Hermano Boluda, David. Y sin duda alguna lo que estos ejemplos manifiestan es que es normal que los adolescentes no deseen hablar con sus padres, no deben sentirse mal si sienten que esto es un desafío para ellos o que también les ocurre, forma parte de la edad, forma parte de vivir en generaciones diferentes y por eso es tan apropiado escuchar cómo estos jóvenes vencieron ese desafío. Eso es, muchas gracias, David. Ahora la segunda pregunta, ¿qué puedes aprender tú de Jesús? Hermano o hermana Sánchez, Sonia, por favor. Pues si Jesús era perfecto y era sabio y siempre buscaba los consejos y las opiniones de su padre, pues cada uno de nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Excelente, gracias. Hermano Divaga, Moisés. Y hemos visto en el vídeo las palabras de Lucas 6:12 cuando dice que Jesús estuvo toda la noche orándole a Dios. Sí. Así que siendo perfecto, como bien ha dicho, acudió a su Padre. Y no fue ninguna apariencia ni un cumplido, sino realmente necesitaba hablar abiertamente con su Padre, ¿no? Así que qué bonita manera también, ¿no? Y qué bonito ejemplo para nosotros. Acudir a nuestros padres, contar abiertamente y con sinceridad lo que nos preocupe, es una buena manera, ¿no? de que nos vaya bien. Muy bien, gracias.
La tercera pregunta, ¿cómo te han demostrado tus padres que te quieren? Hermano Ernaef Eric. Hermano Eric. De muchas maneras. Por ejemplo, por su paciencia y por haber seguido ayudándome, aunque cuando eres joven quizás das demasiada importancia a problemas que no la tienen. Pero eso no hizo que mis padres le quitaran importancia, por ejemplo, a mis propios sentimientos. Muy bien, muchas gracias. Hermana Álvarez Arantxa. Desde que nacimos, nuestros padres han hecho cada día un montón de cosas por nosotros hasta que alcanzamos la edad adulta y ni siquiera nos han dicho que les diéramos las gracias. Así que tenemos que estar muy agradecidos y, como dijo Esther, al final reconoció que nuestros padres son como entrenadores que quieren que ganemos el partido y que tomemos buenas decisiones. Así que así es como yo veo a los míos. Muchas gracias. Hermano Oviedo Isaac. Pues en mi caso personal lo han demostrado no bajando nunca los brazos, porque es cierto que a veces no era tan comunicativo como les hubiese gustado, pero aún así ellos no se daban por vencido, ellos seguían preguntándome qué tal me ha ido en la escuela, luego cuando era más grande en el trabajo. Entonces el hecho de ser pacientes y no darse por vencidos demostraba el amor que tienen por mí. Muchas gracias. Y ahora, ¿qué principios bíblicos te ayudarán a hablar con tus padres? Y también podemos utilizar la información que tenemos en el guía. Hermana Boluda Nieves. Por ejemplo, uno de ellos es Lucas 6:12, donde menciona que Jesús estuvo orando toda la noche. Así, pedir la ayuda de Jehová es muy importante para que estemos tranquilos, calmados y Jehová nos ayude a hablar bien con nuestros padres. Muchas gracias, Nieves. Hermana Rodríguez Marta. También en Colosenses 4:6 dice que sus palabras sean siempre agradables. Así que intentar no estar siempre a la defensiva, ¿no? Sino hacerles sentir que se puede hablar con nosotros. Excelente. Hermano Pintado Abel, por favor. Y otro podría ser el de Lucas 6:31, donde habla acerca de ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? Y de ponernos en su lugar, de si es fácil que hablen con nosotros, pues de la misma manera nosotros hacer fácil que comuniquemos con ellos. Muy bien. Hermano Fiol, Juanjo. Y en el video veíamos también, se mencionaba Filipenses 2:4, y ahí se nos indicaba la importancia de pensar en la ventaja de los otros. En este caso, los jóvenes pues, pueden pensar en el bienestar también de sus papás. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todas por la buena participación. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que, joven, sigue aplicando como ya lo haces estos buenos consejos de Jehová al mantener una buena comunicación con tus padres. Tu felicidad eterna depende de ello. Agradecemos mucho a Jehová por darnos estos buenos consejos que nos permiten a todos permanecer en el calor de una hermosa vida familiar y evitar que nos encontremos en los fríos caminos de este mundo. Muchas gracias, hermano Ramos, por esta parte tan bonita. Qué actual y práctica, ¿verdad que sí? Bueno, en la última parte, para finalizar, vamos a disfrutar del estudio bíblico de la congregación. Hoy comenzamos el capítulo 20 del libro Adoración Pura y analizaremos los primeros 8 párrafos. Lo dirigirá nuestro hermano Ricardo Márquez y el hermano Eliú Pérez será el lector. Por favor, hermano Márquez. Este capítulo 20 tiene un título muy interesante: Repartan la tierra como herencia. Tiene un texto temático que es Ezequiel 45:1 y veremos una idea principal: la distribución de la tierra y su significado. Así vamos a dar comienzo visualizando un vídeo que nos servirá como introducción. ¿Se ha preguntado qué piensa Jehová de usted? Algunos de nuestros hermanos luchan con sentimientos negativos, se sienten insignificantes.
Es importante que recordemos que Jehová valora y quiere a cada uno de sus siervos, incluido usted. En el capítulo 20 de este libro, que analiza la última visión de Ezequiel, hay ideas que nos animan y reconfortan. El título es Repartan la tierra como herencia, y se basa en Ezequiel 45:1. Leámoslo juntos. Cuando ustedes repartan la tierra como herencia, ofrezcan una porción santa de la tierra como contribución para Jehová. Debe tener 25,000 codos de largo por 10,000 codos de ancho. Toda esa área será una porción santa. Cuando estudie este capítulo, aprenderá esta fortalecedora lección. Por muy insignificante que parezca nuestra función en la organización de Dios, cada uno de nosotros tiene un lugar asegurado en el paraíso espiritual. ¡Qué bueno es Jehová! Por medio de una visión le transmitió a Ezequiel este mensaje tan animador. Que este capítulo le deje bien claro que usted es muy valioso para Jehová y que Él aprecia el servicio que usted le da. Esta introducción tan animadora nos ha abierto el apetito para comenzar. Así pedimos, por favor, al hermano Pérez si nos puede leer los 2 primeros párrafos. En el año 593 antes de nuestra era, Ezequiel recibe una visión que le hace recordar lo que pasó unos 900 años atrás, en la época de Moisés y Josué. En aquel entonces, Jehová le dijo a Moisés cuáles serían los límites de la tierra prometida, y más tarde le explicó a Josué cómo se repartiría esa tierra entre las tribus de Israel. Y ahora vuelve a pasar algo parecido. Jehová les da instrucciones a Ezequiel y a los exiliados para que repartan la tierra prometida entre las tribus de Israel. ¿Qué mensaje les transmitía esta visión a Ezequiel y los demás exiliados? ¿De qué manera nos anima a los siervos de Dios hoy? ¿Tendrá un cumplimiento a mayor escala en el futuro? Muchas gracias. Pues invitamos a todos a participar. Recordamos, si es posible, la primera respuesta, ir al grano y luego podemos ampliar la información en otros comentarios. Así, la parte A dice, ¿qué instrucciones le da Jehová a Ezequiel? Hermano Teruel, Edgar. Les vuelvo a indicar que deberían repartir la tierra prometida entre las tribus de Israel. Excelente. Muy bien. Hermana Sánchez, Sonia. Eso lo hace tal y como pasó en los tiempos también de Josué. Muy bien. Perfecto. La pregunta B dice, ¿qué preguntas vamos a responder? Hermano Isaac Oviedo. La primera, ¿qué mensaje les transmitía esta visión a Ezequiel y los demás exiliados? Perfecto. Hermana Arantxa Álvarez. La segunda, ¿de qué manera nos animan a los siervos de Dios hoy? Muy bien. Y hermana Ramos, Anita. ¿Y tendrá un cumplimiento a mayor escala en el futuro? Perfecto. Pues vamos a iniciar un subtítulo, una visión con 4 garantías. Y así invitamos a la lectura de los párrafos 3 y 4. La última visión que recibe Ezequiel abarca 9 capítulos de su libro. Esta visión les dio a los desterrados 4 garantías muy animadoras sobre la restauración de la nación de Israel. ¿Cuáles fueron esas garantías? Primero, que la adoración pura sería restaurada en el templo de Dios. Segundo, que la nación ya restaurada sería dirigida por sacerdotes y pastores justos. Tercero, que todos los que volvieran a Israel recibirían en herencia una parte de la tierra. Y cuarto, que Jehová estaría con ellos, residiría nuevamente entre ellos. Los capítulos 13 y 14 de este libro explican en qué consistían las primeras 2 garantías, que la adoración verdadera sería restaurada y que el pueblo sería dirigido por pastores justos. En este capítulo nos centraremos en la tercera garantía, la promesa de recibir en herencia una parte de la tierra. En el siguiente capítulo analizaremos la promesa relacionada con la presencia de Jehová. Muy bien, pues la parte A dice, ¿qué 4 garantías
les dio la última visión de Ezequiel a los desterrados? Hermano Delgado, JP. La primera garantía es que la adoración pura sería restaurada en el templo de Dios. Excelente. Hermana Pérez, Aurora. Y la segunda, que la nación ya restaurada sería dirigida por sacerdotes y pastores justos. Perfecto. Hermano Sánchez, Jacob. La tercera, que todos los que volvieran a Israel pues recibirían una parte de la herencia, de una parte de esa tierra en herencia. Correcto. Hermana Márquez, Luisa. Y la cuarta, que Jehová estaría con ellos y residiría nuevamente entre ellos. Muy bien. La parte B pregunta, ¿qué garantía vamos a analizar en este capítulo? Hermano Fiol, Juanjo. Pues nos vamos a concentrar en este capítulo en la tercera garantía, es decir, la promesa de recibir en herencia una parte de la tierra prometida. Muy bien. Y ya dicho sea de paso, en el siguiente capítulo, ¿qué es lo que vamos a vislumbrar, que vamos a analizar? En el siguiente capítulo. Hermano Moisés Divaga. Analizaremos la promesa relacionada con la presencia de Jehová. Muy bien. Así ahora ya esto nos ha permitido centrarnos y tener un esquema mental de la información que se va a analizar. Comenzamos el subtítulo. Esta tierra se reparte entre ustedes como herencia. Así pedimos por favor al hermano Pérez si nos puede leer los párrafos 5 y 6. Ezequiel 47:14 dice: Ustedes la heredarán y recibirán partes iguales. Les juré a sus antepasados que les daría esta tierra, así que ahora se reparte entre ustedes como herencia. En la visión, Jehová le habla a Ezequiel de una zona de esta tierra que llegaría a parecerse al jardín de Edén. Luego Jehová afirmó: Este es el territorio que ustedes repartirán como la herencia de tierra de las 12 tribus de Israel. El territorio que se repartiría era la tierra de Israel, a la que volverían los exiliados y que sería restaurada. Después, como aparece en Ezequiel capítulo 47, versículos 15 al 21, Jehová pasa a explicar con lujo de detalles cuáles son las fronteras de toda esa tierra. ¿Cuál era el objetivo de esta parte de la visión? La descripción de las fronteras tan bien definidas les aseguraba a Ezequiel y a los demás judíos que su querida tierra realmente sería restaurada. ¿Cuánto debe haber animado a los exiliados que Jehová les diera esa garantía de una manera tan gráfica? ¿Pero de veras recibió el pueblo de Dios una tierra en herencia? Por supuesto que sí. Muchas gracias. Pues la parte A pregunta, de acuerdo con la visión de Ezequiel, ¿qué territorio se repartiría? Y nos invita también a poder comentar el dibujo del principio. Hermano Daniel Rodríguez. Pues en el versículo que hemos leído, 47:14, decía que era una tierra que se había jurado a sus antepasados que se le daría, ¿no? Y en el contexto, en el 13, dice que era la tierra de las 12 tribus de Israel. Así que vemos que ese territorio que se iba a repartir era la tierra de Israel a la que iban a volver los exiliados. Excelente. Hermano Jacob Sánchez. Y hablando de herencias, quizás alguien cuando va a recibir una herencia, pues espera que sea algo importante, ¿no? En este caso, en Ezequiel 36-35, dejaba claro también que la zona estaba desolada, muchas de las zonas, ciudades en ruinas, desoladas y demolidas, pero daba la garantía de que serían como el jardín de Edén, que llegarían a estar fortificadas y habitadas. Así que esto era una gran noticia para todos aquellos que escuchaban estas palabras. Perfecto. Hermana Álvarez, Arantxa. Además, en Ezequiel 47, los versículos 15 al 21, Jehová fue muy específico y detalló con mucho detalle y cuáles iban a ser las fronteras de esa tierra. Y es lo que vemos también en la imagen. Es una tierra bien aprovechada, los límites están muy bien definidos para que nadie tenga dudas de cuál es su territorio y además una tierra fértil, bien regada.
Perfecto. La parte B pregunta, ¿cuál era el objetivo de esta parte de la visión? Hermano Hernández, Eric. Pues fortalecer su fe y su confianza en el cumplimiento de esta. De hecho, la descripción tan bien detallada y tan bien definida que les da Jehová les estaba asegurando que realmente su tierra sería restaurada. Excelente. Hermano Boluda, David. Algo que quizá nos podría ayudar a entender por qué esta descripción era tan apropiada es pensar, por ejemplo, en que la profecía simplemente se hubiese limitado a decir en términos generales que el pueblo restaurado heredaría la tierra. Pues bien, es una promesa de Jehová que tiene su fuerza y su poder, pero tiene mucho más poder, tiene mucha más fuerza si en esa promesa Jehová detalla cada mínimo detalle. Pues, por ejemplo, qué porción lindará al norte, al sur, al este o al oeste para cada tribu. Pues claro, eso al que oye esa profecía le refuerza o construye la seguridad de que en verdad esa restauración se va a proceder. Y en ese sentido esta profecía era una garantía tan fuerte. Excelente. Hermano Comas, Joan. Y esa visión les debió animar mucho, ¿no?, a los exiliados, porque ellos no solamente supieron con esta visión que su tierra querida sería restaurada, sino lo que dice el versículo 21 del capítulo 47 de Ezequiel, ¿no? Allí Jehová, después de describir las fronteras de forma muy detallada, les dice, se repartirán esta tierra entre ustedes, entre las 12 tribus de Israel. Así que ellos disfrutarían de esa tierra restaurada. Eso seguro que les debió animar mucho. Perfecto. Pasamos a la lectura del párrafo 7, por favor. A partir del año 537 antes de nuestra era, unos 56 años después de que Ezequiel recibió la visión, miles de exiliados volvieron a la tierra de Israel y la ocuparon. Aquellos acontecimientos históricos nos recuerdan algo similar que el pueblo de Dios de la actualidad ha experimentado. Se puede decir que ellos también han recibido un terreno. ¿En qué sentido? Jehová permitió que sus siervos entraran a una tierra espiritual y la ocuparan. Siendo así, la restauración de la antigua tierra prometida puede enseñarnos mucho sobre la restauración de la tierra espiritual que el pueblo de Dios disfruta hoy. Pero antes de ver lo que nos enseña, analicemos qué nos lleva a la conclusión de que realmente existe una tierra espiritual. Muy bien. El párrafo 7, la parte A, pregunta ¿qué sucedió a partir del año 537 antes de nuestra era? ¿Y qué nos hace recordar eso? Hermana Boluda, Nieves. Pues lo que sucedió es que miles de personas que estaban exiliadas volvieron a la tierra de Israel y la ocuparon. Muy bien. Hermano Sánchez, Jacob. Y esto pues, nos recuerda en la actualidad, cuando el pueblo de Dios también, Jehová permitió que estos siervos entraran en una tierra espiritual y la pudieran ocupar. Perfecto. La parte B pregunta, ¿qué analizaremos a continuación? Hermano Fiol, Juanjo. Pues también aprenderemos qué nos lleva a la conclusión de que realmente existe una tierra espiritual que ha ocupado el pueblo de Dios. Excelente. Pues vamos a dar paso al último párrafo, que es un párrafo clave, y vamos a comenzar con la lectura, el párrafo 8. En una visión anterior, Jehová le indicó a Ezequiel que las profecías sobre la restauración de Israel tendrían un cumplimiento mayor. Eso sería después de que su siervo David, Jesucristo, comenzara a reinar, algo que ocurrió en 1914. Para ese año ya hacía mucho tiempo que la nación de Israel no era el pueblo de Dios. Esa nación había sido sustituida por otra, el Israel espiritual, compuesto por cristianos ungidos por Espíritu Santo.
Pero Jehová no solo reemplazó a la nación de Israel por una nación espiritual, sino que también reemplazó la tierra literal de Israel por una tierra o paraíso espiritual. Como vimos en el capítulo 17 de este libro, esa tierra espiritual es una situación espiritualmente segura, un ambiente donde los que quedan de los ungidos han estado adorando a Jehová y realizando sus actividades espirituales desde 1919. Con el paso del tiempo, las otras ovejas, personas con la esperanza de vivir en la tierra, también empezaron a establecerse en esa tierra o paraíso espiritual. Aunque este paraíso sigue extendiéndose hoy, solo después del Armagedón recibiremos todas sus bendiciones. Pues agradecemos al hermano Pérez la buena lectura que ha efectuado. Y ahora pues podemos comentar la parte A. Dice, ¿con qué otra nación reemplazó Jehová a la nación de Israel? Hermana Delgado, Noemí. La nación de Israel fue reemplazada por el Israel espiritual, compuesto por cristianos ungidos por Espíritu Santo. Excelente. Podemos leer las dos citas bíblicas de Mateo 21:43 y luego Primera de Pedro 2:9, y luego podremos comentar cómo apoyan estos textos esa idea que se ha mencionado. Y por ejemplo, el primer texto, Mateo 21:43, lo puede leer el hermano Edgar Teruel. Por eso les digo que el reino de Dios se le quitará a ustedes y se le dará a una nación que produzca los frutos esperados. Perfecto. ¿Y a quién le gustaría leer Primera de Pedro 2:9? Hermano Comas, Joan. Pero ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo que es una propiedad especial, para que anuncien por todas partes las excelencias del que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Pues ahora estáis invitados a poder comentar. Hermana Marta Rodríguez, perdón. Pues en Mateo 21:43 hemos visto cómo Jesús les dijo claramente que esa nación iba a ser sustituida, ¿no? Dice que se les quitará a ustedes y se dará a una nación que produzca los frutos esperados, ¿no? Les decía claramente que no iban a seguir por mucho tiempo siendo la nación escogida. Muy bien. Y hermano Fior, Juanjo. Y el apóstol Pedro identifica a quienes formarían parte de este Israel espiritual. Dirigió estas palabras a los cristianos ungidos del primer siglo, y esas palabras siguen siendo válidas hasta el día de hoy. Excelente. Hermano Álvarez, Juan Pablo. Y además, no solamente se reemplazó la nación, como Jesús había predicho, la nación literal de Israel, por una nación espiritual, sino también la tierra literal de Israel también sería reemplazada por una tierra o un paraíso espiritual. Excelente. Podemos hacer la parte B. Dice, ¿qué es la tierra o paraíso espiritual? Hermano Pérez, Eliú. Pues no es un lugar literal, es una situación, un ambiente seguro en sentido espiritual, en el que los cristianos ungidos adoran a Jehová y ahí han estado realizando sus actividades, particularmente desde 1919. Muy bien. Perfecto. La parte C pregunta, ¿cuándo llegó a existir esa tierra y quiénes se han establecido en ella? Hermana Sánchez, Sonia. Pues empezó en el 1919 y ahí se establecieron las otras ovejas, que son personas que tienen la esperanza de vivir para siempre en la tierra. Muy bien. Hermano Juanjo Fior. Así, desde ese año, en conjunto, tanto los cristianos ungidos como las otras ovejas disfrutamos de ese paraíso espiritual con multitud de bendiciones. Muy bien. Hermano Pintado, Abel.
Y aunque hoy vemos ciertas bendiciones, después de Armagedón podemos decir que seremos testigos de todas las bendiciones que ese paraíso espiritual va a traer. Excelente. Hermano Comas, Joan. Sabemos que fue en 1919 cuando empezó este paraíso espiritual y no en 1914, porque según la profecía bíblica, cuando empezaba el día del Señor, Jehová tenía que inspeccionar y purificar a su pueblo, ¿no? Y es lo que se vivió en esos años después de 1914, porque poco después, en el 16, murió el hermano Russell, casi se crea una división entre los hermanos, acabaron en la cárcel, en el 17 los directores de la sociedad Watchtower, hubo muchos problemas, ¿no? Pero en el 19 se vio claramente que se había purificado porque el pueblo de Jehová, unidos, empezaron a dar un impulso tremendo a la predicación de las buenas nuevas, ¿no? Hubo una asamblea histórica, empezaron a producir la revista conocida hoy como Despertad y se organizó la predicación en las congregaciones. Muchas gracias. Hermano Pérez, Eliú. Como se explicó en el recuadro que analizamos en el capítulo 9 y que está referido aquí en este párrafo también, en realidad fue en ese año cuando se cumplió una profecía también, ¿no? El pueblo de Dios salió, por así decirlo, de una tierra, Babilonia la Grande, y entró en otra, ¿no? Ese paraíso espiritual. Perfecto. Hermano Álvarez, Juan Pablo. Y incluyó también, como se mencionaba en el recuadro, el nombramiento del esclavo fiel y prudente que está dando alimento espiritual a todos nosotros hasta el día de hoy. Muy bien. Hermana Álvarez, Arantxa. Y como leímos en la primera carta de Pedro 2:9 antes, este Israel espiritual había sido elegido para anunciar por todas partes las excelencias del que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa, decía el texto. Y justo a partir de este año de 1919 se vio claramente que habían salido de este periodo de oscuridad al que Babilonia los había sometido y comenzaron a anunciar y a tomarse muy en serio ese cometido que Jehová les había dado. Así que la predicación tomó un impulso fortísimo. Muchas gracias a todos por la buena preparación e investigación que habéis hecho. Y la próxima semana seguiremos profundizando en esta idea que ya se mencionó en el vídeo de la introducción. Pues que todos somos muy valiosos para Jehová y Él aprecia mucho el servicio que le damos. Muchas gracias, Ricardo, por este análisis tan interesante y a todos ustedes por su participación. Qué excelente programa hemos disfrutado hoy, ¿verdad que sí? Ha sido muy animador analizar el ejemplo de Ana en Tesoros de la Biblia. Ella sufrió mucho, pero supo a quién tenía que contarle lo que le pasaba, cómo y cuándo hacerlo. Y cuando lo hizo, su preocupación desapareció. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, nosotros también experimentamos muchos problemas, ¿verdad que sí? Pero sabemos que Jehová es el único que puede comprendernos cuando otros no lo hacen. El único que nos escucha cuando otros no parecen hacerlo. Y el único que nos ayuda mediante el Espíritu Santo, como otros no pueden hacer. Qué buen ejemplo cuando enfrentamos problemas difíciles o injusticias. Como vimos en la sección Seamos mejores maestros, sigamos dirigiendo a las personas al folleto Disfrute de la vida para iniciar cursos de la Biblia. Y hagámoslo haciendo preguntas para resaltar el valor práctico y ayudar a las personas a razonar, a que se acerquen más a su Creador. Y finalmente, en la sección Nuestra vida cristiana, los jóvenes aprendieron cómo y por qué mejorar la comunicación con sus padres. De esta manera, ellos podrán, porque ellos, sus padres, les pueden ayudar ahora y para siempre. Bueno, si hemos disfrutado tanto, ¿qué nos espera la semana próxima? Bueno, veremos lo importante de ser siempre considerados con los demás, tanto con los mayores como con los jóvenes. Veremos el ejemplo de Jehová y su trato con Samuel y cómo podemos aplicarlo. La sección Seamos mejores maestros veremos cómo ofrecer el curso bíblico tanto en la primera conversación como en la revisita. Y un punto importante, queridos hermanos y hermanas. En la sección Nuestra vida cristiana tenemos un cambio en el programa. En lugar de la parte de 15 minutos titulada ¿Qué aprendemos de la vida de Samuel?, se presentará el vídeo
informe 1 del cuerpo gobernante. Así que animamos a los cabezas de familia a repasar en la adoración en familia la parte de la reunión que se sustituirá. Finalmente, en el capítulo 20 del libro Adoración Pura, veremos qué significa para todos nosotros la división equitativa de la tierra que mandó Jehová a los que volvieron del exilio en Babilonia. Un menú rico y variado, ¿verdad? Os esperamos a todos la semana próxima. Preparémonos bien para disfrutarlo juntos. Y antes de finalizar, nos alegra compartir con ustedes los siguientes anuncios. Discurso especial y conmemoración del 2022. Como ya se anunció, en la mayoría de las congregaciones el discurso especial ¿Dónde encontrará una esperanza segura? Se presentará la semana del 4 de abril de 2022. Este año celebraremos la conmemoración el viernes 15 de abril del 2022. Esa semana no tendremos la reunión de entre semana. Símbolos para la conmemoración. Si se planea con tiempo, la mayoría de hermanos podrán obtener el pan y el vino. Les resultará útil revisar el número del 15 de diciembre de 2013 de la Atalaya, página 23, párrafos 5 a 7. Y el vídeo, Cómo preparar el pan de la conmemoración, disponible en jw.org. Precursorado auxiliar. Marzo y abril son meses ideales para servir como precursores auxiliares. La campaña especial para invitar al mayor número posible de personas a la conmemoración comienza el sábado 19 de marzo de 2022. Les recordamos que durante marzo y abril y en el mes de la visita del superintendente de circuito, los publicadores tienen la opción de escoger el requisito de 30 horas. Servicio virtual en una congregación lejana. Algunos publicadores han solicitado servir en una congregación lejana, incluso en una que está en otro país o en el territorio de otra sucursal, pero sin mudarse físicamente a la zona, ya que muchas congregaciones se reúnen y salen a predicar por videoconferencia debido a la pandemia de COVID-19. Aunque agradecemos que algunos vean esto como una oportunidad para ayudar donde hay más necesidad, no existe ninguna disposición para que un publicador sirva en una congregación lejana de esta manera. Por lo tanto, a menos que usted esté pensando en mudarse físicamente, es mejor que siga en su congregación actual. Así los ancianos estarán en mejor posición de ayudarlo, especialmente en caso de emergencia. Bueno, pues después de estos interesantes anuncios, queremos concluir nuestra reunión y lo haremos dando gracias a Jehová por el programa espiritual que hemos disfrutado. Cantaremos la canción número 113, La paz del pueblo de Dios, basada en Juan 14, 27. Después el hermano Joan Comas nos representará en oración para finalizar. Canción número 113.